Hola, buenos días. Mi nombre es Antonio Sánchez, soy ingeniero de caminos y abro este canal con una serie de vídeos sobre el programa SAS 2000, estudiando un poquito el módulo de Steel Design, que es se inicia con este botoncito que nos aparece aquí y lo que nos permite es realizar cálculo de estructura metálica. Siempre todo cálculo de estructuras conlleva dos partes, una primera que es determinar los esfuerzos a los que se ve sometida y una segunda que es comprobar en función de cómo se haya realizado, si metálica, hormigón, etcétera, pues comprobar que dichos esfuerzos no causan la ruina de la misma, ¿no? Que satisface los estados límite últimos y los estados límite de servicio. En YouTube hay muchos tutoriales acerca de la utilización de SAS 2000 y cómo obtener esfuerzos, etcétera, pero la verdad es que no he visto muchos que expliquen este módulo de Steel Design. Entonces lo que vamos a explorar con estos vídeos. Esto nos permite calcular estructura metálica y en este caso nosotros lo vamos a hacer con eurocódigo. La apariencia que tiene es tal que así, una gama de colores que nos está mostrando si la estructura en cuestión cumple o no cumple y clicando sobre ella pues podemos ver si el coeficiente es mayor que 1 significa que no está cumpliendo y si es menor que 1 que sí. Pero bueno, todo esto lo vamos a ver mucho más en detalle a lo largo de este vídeo y de esta serie de vídeos en los que vamos a estudiar este módulo. Comentar que en este primer tutorial vamos a ver el funcionamiento general y en los siguientes iremos viendo cómo modelizar correctamente las estructuras para que calculemos lo que queremos que calculen, porque esto no siempre ocurre. Entonces, bueno, sin más dilación, vamos a comenzar con este primer vídeo viendo cómo funciona el módulo de Steel Design y cómo realizar el cálculo con el eurocódigo, en este caso el eurocódigo 3, que es el de estructura metálica. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es crear un modelo de una viga a la que le metamos unas solicitaciones para sobre eso poder ver cómo se utiliza el Steel Design, es decir, cómo diseñarla con el eurocódigo. Dejo aquí resumido el problema que vamos a plantear. Así que bueno, lo voy a hacer un poquito rápido. Ponemos una viga, por ejemplo, un solo vano y 5 metros. La vamos a hacer muy sencilla, porque no nos interesa hacer nada complicado, sino simplemente ver cómo se aplica el Steel Design. Bueno, tenemos nuestra viga. Lo primero que vamos a hacer es asignarle nuestras condiciones de contorno. Por ejemplo, la viga va a ser biapoyada. Entonces, bueno, pues vamos a assign joint restraints. Aquí le impedimos las traslaciones en los tres ejes, creo que así es como venía por defecto en esta. Y en este de aquí le vamos a impedir las traslaciones en el eje 2, que sería el Y, perpendicular a la pantalla, y en el eje 3, que sería el Z. Y la vamos a dejar que se mueva hacia la izquierda y hacia la derecha, es decir, le dejamos liberado la traslación en el eje X. Perfecto. Vale, a continuación lo que vamos a hacer es definir material, vamos a utilizar acero, para ello nos vamos a Define, Material y Add New Material. Y bueno, obviamente vamos a coger un acero europeo, por ejemplo un S275, perfecto, y vamos a definir la sección. Define, Section Properties, Frame Section, y añadimos una nueva. Aquí hay una cuestión importante. Para usar Steel Design nosotros podemos utilizar cualquier sección de este desplegable, pero como material le tendremos que poner acero. Si no tienen puesto acero no funcionará el Steel Design, no hará nada. Tipo, pues acero, vamos a coger por ejemplo una sección en I y aquí en material el S275. Si aquí tuviéramos definido otro material que no fuera acero, el Steel Design no nos va a funcionar, no va a hacer nada. Vale, pues dejamos S275, por ejemplo, vamos a llamarlo sección en I, S275, y vamos a darle unas dimensiones que sean muy exageradas, que prácticamente podemos decir surrealistas, para que luego cuando veamos el Steel Design, pues que la sección no falle. Entonces, por ejemplo, pues vamos a darle 800 milímetros. Bueno, no lo he dicho, yo tengo unidades kilonewton metro ahora mismo definidas. Entonces aquí la unidad la estoy metiendo en metros. 0,8 metros de altura, por ejemplo. 0,15 de anchura. Y le vamos a dar un espesor, pues en el alma, por ejemplo, le vamos a dar un espesor de 8 y en las alas de 4. Perdón, esto es el ala, pues le vamos a dar de 4 y el
la web, el alma, sería 8. Y aquí 4. Y el 0,15 que le hemos dado al ala superior se lo vamos a dar al inferior. Repito, estas son esta es una sección totalmente desproporcionada, pero la vamos a hacer así para que luego nos salgan cositas. Vale, tenemos definida nuestra sección. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es asignarle. Para ello simplemente la hemos seleccionado y ahora assign, frame section. Muy bien. Vale, una vez que tenemos definida la sección, tenemos definidas las condiciones de contorno, vamos a aplicarle las cargas. Esto, bueno, SAP necesita para aplicar las cargas tener definido un patrón. En cada patrón de carga podemos asignar diferentes cargas. Entonces vamos a definir 3 patrones. Un patrón para aplicar una compresión, otro para aplicar una flexión en el eje Y y otro para aplicar una flexión en el eje Z. Entonces vamos a definir, por ejemplo, patrón comp. En self weight multiplier vamos a poner 0 porque si lo dejara como 1, este patrón de carga va a tener incluido el peso propio. Y yo quiero algo limpito, o sea, que sea simplemente la compresión. No quiero que además de la compresión que le meta tenga el peso propio. Entonces le voy a dejar 0, añadir, luego voy a añadir otro patrón que sea flexión en el eje Y, con también self weight multiplier de 0, y otro que sea flexión en el eje Z. Muy bien, ahora dentro de cada patrón podremos incluir las cargas que queramos. En este caso le vamos a hacer a la viga, la vamos a comprimir con una carga puntual en este nodo y la vamos a flectar con una carga distribuida constante a lo largo del eje Z y a lo largo del eje Y, para tener luego pues distintas solicitaciones que estudiar con el Steel Design. Entonces, bueno, lo primero vamos a seleccionar este nodo para aplicar la compresión, assign, join loads y fuerzas. El patrón de carga en el que lo vamos a asignar es el de compresión que hemos creado y, pues como tengo por aquí, le vamos a aplicar una compresión en el sentido X, o sea, perdón, una fuerza en el eje X en sentido negativo, es decir, compresión a aplicar. Muy bien. Ahora vamos a seleccionar el elemento y le vamos a aplicar nuestras cargas repartidas. Entonces, vamos a aplicar una flexión. Realmente esto puede dar lugar a confusión. Le he llamado al patrón flexión Z, que quiere decir que en este patrón vamos a tener una carga que que produzca flexión en el eje Z. Dicha carga va a estar aplicada en el eje Y, ¿vale? Tal y como vemos la viga, pues va a ser una carga hacia abajo que flecte en Z, ¿vale? Entonces por eso la dirección de la carga en Y, aquí por defecto saldrá gravedad, entonces vamos a poner Y, y por ejemplo una carga de 2, tal y como tenía yo ya aquí preparado, y aplicar. Aquí no podemos verla, ahora mismo no se visualiza porque está en el plano, habría que verla aquí en el X. Bueno, tengo que cerrar esto para poderlo ver. Efectivamente, ¿vale? Seguimos. Nos falta por aplicar nuestra carga assign load distribuida. Vamos la que produzca flexión en el eje Y, va a ser una carga de 10 y en este caso va a tener eh, la dirección de la gravedad, una carga hacia abajo. Aplicar, listo. Vale, hasta este punto, bueno, esto ha ido un poco rápido, quizá demasiado lento. Hemos definido nuestra viga, nuestras condiciones de contorno, nuestras cargas asignadas en los distintos patrones de carga y nos faltaría también para cualquier modelo que hagamos, que queramos calcular primeros esfuerzos, pues definir una malla. SAS 2000 asigna mallas por defecto y la malla me refiero a la que utiliza para el cálculo de elementos finitos. SAS 2000 la aplica por defecto, pero bueno, buena práctica aplicarla a nosotros y mallarlo pues un poco más. Un poco más, cuanta mayor densidad de malla, mayor precisión, pero también mayor coste computacional. En este caso, pues assign automatic frame mesh y podemos marcar esto, número mínimo de segmentos y por ejemplo poner 10. ¿Esto qué significa? Que la malla va a tener 10 elementos.
Aplicamos, sale que yes, significa que está mallado. Y ya lo último que nos faltaría de cara a estudiar posteriormente el Style Design es crear combinaciones de acciones. Realmente siempre normativa, tanto, bueno, Eurocódigo como su aplicación en España con lo que era la EAE o ahora el código estructural, siempre se generan combinaciones de acciones. Combinaciones de acciones en las que decimos, pues, por ejemplo, que actúa a la vez el peso propio con una sobrecarga. Y el peso propio tiene un factor de seguridad, por ejemplo, de 1,35 y la sobrecarga, pues un factor de seguridad, por ejemplo, de 1,5. Y además las cargas variables pues, pueden tener aplicados factores de simultaneidad. No es objetivo de este vídeo entrar en eso, porque eso sería simplemente aplicación de la normativa. Este caso es muy tonto, no estamos diciendo si las cargas que estamos aplicando son variables o no. Entonces no vamos a hacerlo fino, por así decirlo. No vamos a generar, me refiero, no vamos a realizar casos de carga tal y como lo define la normativa, pero para aplicar Style Design es necesario siempre tener definidas combinaciones de acciones. Entonces, por ejemplo, pues vamos a añadir simplemente el caso de compresión, flexión en Y, flexión en Z, y luego una cuarta combinación que incluya todas. Pues venga, una combinación que se llama compresión. Vamos a añadir ahora otra combinación que se llama flexión en Y. Otra combinación que se llame flexión en Z. Y ahora otra que sea compresión más flexión en Y más flexión en Z. Y añadimos todo. Es importante crear las combinaciones, aunque sea simplemente este ejercicio meramente pedagógico, porque el Style Design solo trabaja con combinaciones. Entonces, si no tenemos las combinaciones creadas, no podremos utilizar, digamos, correctamente el Style Design. Luego lo veremos. Vale, pues hasta ahora ya sí tenemos todo lo que necesitamos, nuestra viga con sus distintas solicitaciones, con sus condiciones de contorno definidas, su malla y las distintas combinaciones de acciones en cualquiera de los casos. Vale, pues lo corremos. Bueno, lo guardamos. Vamos a darle y a ver, ya estaría hecho el cálculo. Vale, hasta aquí hasta donde lo que yo he visto sobre todo de tutoriales en YouTube que permite pues, conocer desplazamientos y esfuerzos en la estructura, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos ver el momento provocado en el eje Y debido a esta carga vertical que teníamos, sería un momento 3,3, pues tendríamos la típica distribución de momento, distribución parabólica, ¿no? Por una carga vertical, una viga biapoyada. De hecho, en centro de vano vemos que se alcanza un momento de 31,26, que esto, pues bueno, la fórmula de momento máximo para una viga biapoyada es QL cuadrado partido 8, la carga era de 10, la longitud del vano era 5, al cuadrado 25, entre 8 sale 31,25, o sea que es correcto lo que hemos obtenido. También podríamos visualizar los momentos en el eje, perdón, debido a la flexión en el eje Z. Bueno, aquí no se ve porque no es este plano, sería en el plano aquí sí. Veríamos la misma distribución parabólica con un momento en centro de vano de 6,25. En este caso la carga era de 2. 31,25 bueno, sí, es 2 por 5 al cuadrado entre 8 es 6,25. O sea que bueno, vemos que tiene lógica lo que hemos obtenido. Pero bueno, el objetivo de este tutorial no es estudiar estos momentos ni estas distribuciones de fuerza, sino pasar a Style Design. Y es lo que vamos a hacer ahora mismo.